hermanos, damos gracias a Dios por una vez más poder compartir la palabra de Dios y hoy nos queremos enfocar en el libro de Filipenses, un libro que en realidad no es libro, sino que es un tipo de literatura que se enmarca dentro de las epístolas, desde las cartas. Pablo escribe a los ciudadanos de Filipos y por eso la carta se llama Filipenses, porque los destinatarios son ellos. En el capítulo 1 relata que está dirigida en los primeros versículos a obispos, a diáconos, entonces el tipo de población que compone los protagonistas de esta carta son gente de iglesia, de una comunidad de fe a la que ellos se dirijan y que característicamente da cuenta este libro del cariño y el amor fraternal que tenía por esta comunidad, una comunidad que fue fundada por Pablo, a la cual él aún estando encarcelado nuevamente en Roma, sigue discipulando a esta comunidad tan amada por él. Esta carta que habla del agradecimiento de Pablo por una ofrenda que había sido recibida por un mensajero de ellos, que era Epafrodito, alguien que también estaba muy angustiado por saber también de los filipenses, se ofreció para llevar esta carta de Pablo en respuesta y agradecimiento por esta ofrenda que había recibido, pero también porque quería tener noticias por muchos rumores que había allí sobre ciertas creencias de las cuales él estaba cuidando a esta comunidad y estaba tratando de que siguiera esta comunidad con un mensaje cristocéntrico, guardando el gozo, la unidad, como muchas veces y reiteradamente vamos a encontrar en esta bella carta de Pablo. Si nos empezamos a enfocar en la vida de Pablo, que era un perseguidor de la iglesia y que se encuentra con Dios y su conversión sucede a través de una teofanía. Cristo se aparece en aquel pasaje que dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y es ahí donde Pablo se encuentra con Cristo y él tiene una conversión. Recuerdan ese momento de la ceguera pasajera, donde Dios después lo llama para servirle, y allí es donde decide encontrar un sentido a su vida y servir al Señor a través del evangelismo. Y por eso Pablo hace estos viajes misioneros donde cobra sentido su obra misionera, pero también la palabra de Dios que se proclama en distintos lugares. Cuando hablamos de Pablo, ¿no?, y conocemos un poco de su vida, y hoy lo que queremos hacer es saber si conocemos un poco de la vida de Pablo y por qué él nos está invitando a pensar. Cuando Pablo escribe esta carta y que está encarcelado, la causa que dice por la cual está encarcelado está escrito en Hechos 24:5, donde dice: este hombre es verdaderamente una plaga, o sea, se refiere a Pablo, y provoca distensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta que trató de profanar el templo, entonces lo arrestamos. Y el pasaje continúa, pero aquí nos muestra que los judíos buscaban constantemente motivos para poder atraparlo, y porque el objetivo principal de los judíos era terminar con la vida de Pablo. Y en los momentos que Pablo está escribiendo, sabe que son las instancias finales de su vida. El final de su vida es inminente y él lo sabe y tiene esta profunda necesidad de transmitir sus últimas palabras en su último tiempo de vida y de servicio y ministerio. Pablo, que realiza esta carta con tanto amor, también puede mostrar en el capítulo 1, en los versículos 12 y 13, qué entendía él al estar en prisión. Trasladándolo a los tiempos de la cuarentena, vamos a ver qué sentido tiene esto también de las prisiones de Pablo a esta sensación presente que tienen las personas de sentirse también aprisionado en su casa, a pesar que estamos haciendo una cuestión sanitaria de aislamiento social y preventivo. La gente
tiene sus prisiones, tal vez en el pensamiento. Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, versículo 12, me han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo entiende que por el propósito que está encarcelado es para poder divulgar la palabra. En otros encarcelamientos que él tuvo, estuvo también hablando con un carcelero, el cual también era de su misma fe. En el libro de Hechos, él puede acercar a Cristo a la vendedora de púrpura, y seguramente muchos más conocieron el Evangelio a través de Pablo, a través de su pasión de compartir la palabra en momentos muy difíciles, como el estar en prisión. Pablo también a los filipenses les comenta que todas estas cosas son parte del propósito que tiene Dios en los momentos en que podemos estar en una situación adversa, de qué manera el Señor lo puede transformar para glorificarse en mí. En el versículo 14, ya hablando directamente a los filipenses, les dice: la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Cuando nosotros a veces estamos en situación de cuarentena y de pandemia, sucede que hay oportunidades mayores de hablar por redes sociales, por WhatsApp, no tanto cara a cara, pero que podemos consolar a otros. Y se suelta la lengua y compartimos el Evangelio. ¿Cuántos puntos similares hay a los que pasaba Pablo? Estaba hablando con los filipenses diciéndole que esto también era una gran oportunidad para ellos, para compartir el Evangelio a pesar de los problemas. Y qué bueno es cuando hay una unidad de fe en el pueblo de Dios, entendiendo cuáles son los momentos oportunos de compartir la palabra. El libro de Filipenses, esta hermosa carta a los filipenses, también tiene frases inclusivas, palabras inclusivas, como todo, nunca, siempre, que describen la riqueza del lenguaje y el propósito que tiene. Por ejemplo, si buscamos en Filipenses 1:9, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Acá hablando con los filipenses, aparte de dar un consejo, los describe llenos de ciencia y de conocimiento. El versículo 10 del capítulo 2 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Allí estaban reconociendo una palabra absoluta, de alguien absoluto como Jesucristo, para que toda rodilla se doble. Allí seguían proclamando a Cristo, allí seguían proclamando su supremacía y poder por sobre todo lo creado. El siguiente versículo, y que también habla de esta gran verdad, nos sigue enseñando estas palabras tan abarcativas que dicen así. Filipenses 3:8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El lugar importante al que Pablo le da el Evangelio. Lo transitorio, lo temporal de esta vida, para él no es importante y para él es más significativo, perdurable y eterno que proclamar el Evangelio. En el versículo 4, capítulo 4, dice: regocijaos en el Señor siempre.
En el capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en toda oración, ruego y con acción de gracias. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántas cosas describen a los filipenses? Y cuántas cosas también Pablo aconseja. El poder no estar afanosos y presentar con oración, ruego y súplica. El poder pedir la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y guardará sus corazones en Cristo Jesús. Y la oportunidad de entender en estos superlativos que solamente y por el poder de Dios, todas estas cosas que antes mencionamos son posibles. Entonces, cuando leemos Filipenses 4:8, que es el pasaje que hoy vamos a desarrollar y leer, dice así. En la versión Reina Valera se titula En esto pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Que Dios bendiga su palabra. Pablo estaba compartiendo esto con los filipenses, comentando en una frase algo muy importante. Por lo demás, hermanos, podríamos decir, luego de lo anteriormente dicho o mencionado, en esto pensar. ¿Y por qué esta palabra por lo demás es tan importante? Porque marca un antes y un después. No podemos dejar de considerar otras cosas anteriores entre los hermanos filipenses o en nuestra condición espiritual para poder lograr esta paz de pensamiento y todos estos valores que menciona la palabra de Dios que luego vamos a ir desarrollando. Y uno se me pregunta muchas veces por qué pensamos lo que pensamos. ¿Dónde se forma nuestro pensamiento? La psicología y las neurociencias son disciplinas que se encargan de estudiar al órgano que es el encargado de formar todos los pensamientos, nuestro cerebro, exactamente. Allí residen todos los pensamientos, buenos, malos y de otros modos. Pero en lo que nos queremos detener junto a las palabras de Pablo, ¿qué pasa cuando nosotros pensamos? ¿Por qué necesitamos la mirada de Cristo sobre la manera que pensamos? Muchas veces en la forma en que nosotros pensamos, nuestras realidades van transformándose. Cuando tiene una mirada como la mirada de Cristo, las cosas son diferentes. Nuestros pensamientos se van formando a partir de lo que vemos. Nosotros vemos las cosas que nos rodean desde la niñez, vamos creciendo y según representamos luego simbólicamente esa realidad, eso es lo que está sucediendo. Yo, por ejemplo, si digo, en este momento estoy con mi Biblia compartiendo la palabra de Dios, es una realidad objetiva. Estoy haciendo una construcción simbólica de la realidad. Pero si yo estuviera representando simbólicamente otra cosa, no estoy reproduciendo lo que vivo ni lo que veo. Hay muchas frases que según cómo lo diga la persona, va a representar una forma de decirlo objetivamente o subjetivamente. Yo puedo decir,
esta pared está pintada de color verde, ¿verdad? Muy bien. Pero también puedo decir, esta pared que parece las selvas amazonas, llenas de plantas arbóreas, con gotas de rocío cayendo de arriba hacia abajo, ¿es objetiva esa frase o es subjetiva? También yo puedo decir, Juan llega tarde. Esa es la verdad objetiva. Otra cosa es decir, Juan llega tarde porque perdió el tren. ¿Esa es la verdad objetiva? No lo sabemos. Decimos, Julieta hoy no se conectó al grupo de la iglesia. Bien, esa es la verdad objetiva. Dice hoy y no se conectó. Pero decimos, Julieta hoy no se conectó al grupo de la iglesia. Vaya a saber por qué. Eso es la verdad objetiva. También podemos decir, Esteban no quiso participar de las reuniones. No es lo mismo que decir, Esteban no quiere participar de las reuniones, siempre le pasa algo. ¿Es esa la verdad objetiva? De la misma manera que en nuestra vida adulta hacemos representaciones simbólicas de una realidad que es subjetiva, es la misma manera que eso puede estar trasladado a situaciones de nuestra personalidad. No vamos a desarrollar todas y cuantas pueden llegar a ser, solamente vamos a enumerar algunas para poder dar un ejemplo. Y estas cosas nos van a servir muchísimo para poder sumergirnos en este pasaje en donde Pablo les aconseja a los filipenses en esto pensar, porque tenemos la necesidad de pensar como Cristo hubiese querido que pensemos. Cuando todos nosotros estamos con una situación personal y esa realidad que la percibimos de una manera, puede ser amenazante, puede tener otra lectura, puede tener otra forma que la de la realidad, realmente estamos en problemas. Muchas veces esta forma de pensar pueden ser consecuencia de ansiedades, angustias. En este tiempo que hablábamos que mientras vamos creciendo, vamos percibiendo cosas y entendiéndolas, el ser humano, a medida que va creciendo, todos estos pensamientos lo ayudan a aprender y adaptarse al medio. Pero cuando no se piensa en la realidad, no se puede integrar esos pensamientos, no se los puede organizar, no se los puede analizar correcta y concretamente, sino subjetivamente, hay una desadaptabilidad al medio que hace que formen personas con personalidades a veces victimizantes. Personas que se sienten víctimas porque perciben que el mundo es una amenaza, que las situaciones son una amenaza, que ellos son personas que no pueden defenderse. Cuando se quiere ir al punto para trabajar en sus vidas, para salir adelante y poder enfrentar esas situaciones, se trata de evadir esas realidades, no se quiere tocar el tema y se necesita continuar siendo así. Hay personas también que por todo lo contrario pueden ser personas autosuficientes, que tienen un gran orgullo, que tienen proyectos propios, que son muy independientes, que no necesitan a nadie y a veces puede pasar que ni siquiera necesiten a Dios. Otra contrapartida son aquellas personas que son personas dependientes, que sí necesitan de otros, que tienen muchos temores, que tienen pensamientos muy pesimistas, que posiblemente son personas fácilmente manipulables y no se den cuenta, son personas que necesitan tener aferrada sus decisiones a otras personas y no pueden decidir por sí mismos, y eso hace que se sientan con una autoestima muy baja, con una gran desvalorización, y en cuestión de las realidades que tienen que enfrentar,
son situaciones muy difíciles. Ahora, todos estos tipos de pensamiento en el cotidiano, en la vida social, hay frases que circulan que son muy poderosas a veces y muy fuertes, que como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado porque de una manera muy inconsciente estamos repitiendo patrones de conductas sociales y no siendo reflejos y de caracteres integrales en la sociedad, sino dejándonos llevar por ese inconsciente colectivo de frases que se dicen respecto al pensar. Por ejemplo, piensa mal y acertarás. ¿Conocen esa frase? Bueno, ese piensa mal y acertarás muchas veces este tipo de personas que tienen una mirada subjetiva de las cosas lo hacen de una manera preventiva, porque dicen, prefiero pensar mal antes de decepcionarme y descubrir otra verdad, ¿verdad? Entonces, este tipo de forma de pensar está muy impregnada en la sociedad, en las relaciones comerciales, en las relaciones personales de trabajo, en distintas formas de vinculación en la sociedad que hace que todo sea actuado con prevención. Ahora pensemos, ¿qué pasaría si el Dios que usted y yo conocemos, o Jesucristo, quien anduvo aquí entre nosotros, hubiese tenido esa misma prevención con nosotros? Y ponerlo, por ejemplo, en primera persona. Mejor pienso mal de Marcela, porque si yo me llego a decepcionar, la sorpresa va a ser mayor. Mejor pensar así, no poner expectativas altas y pensar mal. Este paradigma en la forma de pensar de la sociedad es muy dañino y es muy también descalificante, y muy triste y muy demoledor. Entonces, en las formas en que Pablo quiere que nosotros pensemos, es algo que resuena en nuestros oídos. Por lo demás, hermanos, por lo demás, estando ahora en este tiempo de soledad, en una pandemia, donde los pensamientos, las angustias, las ansiedades en algunas personas están más a flor de piel, Él nos aconseja en esto pensar. Cuando Pablo dice que pensemos en todo lo que es verdadero, y desglosando un poco cada una de estas palabras, nos habla de esto, que muchas veces cuando pensamos, como Romanos 7, 19 al 25 dice, que porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, ¿por qué pensamos mal? ¿Qué es lo que nos lleva a pensar mal? Estas frases que se dicen socialmente nos hacen daño. Muchas veces pensamos de las cosas y de las personas lo que no es. Hacemos tantos pensamientos que con frecuencia se piensa más de lo que no es que lo que en realidad es. Entonces, hay que tomar una decisión al respecto y poder entender las palabras de Pablo. Cuando la Biblia dice que pensemos en todo lo verdadero, es lo que concierne a eso mismo. Lo que es digno, algo que tiene valor, excelencia, alabanza, así pensemos. Lo que es puro, que le es propio por ser así, limpio. Lo que es justo, lo que es inocente, lo que es modesto, lo que es perfecto. Cuando se refiere que pensemos a todo lo amable, se refiere en lo amistoso, lo amoroso, lo aceptable.
Y cuando habla de algo que es digno, habla de algo que es venerable, honorable. Y cuando dice que si en todas estas cosas hay virtud alguna, algo que es imparcial, que es equitativo, que es santo, que es recto, que es de valor, nos dice en otras versiones, en esto ejercitémonos, como si fuera una disciplina física, ocuparnos de una disciplina que es mental, donde solo el Espíritu Santo tiene todo el poder para poder cambiar estos pensamientos. Pablo en una carta a otra iglesia, que era la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, versículos 23 y 24, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, ¿podremos salir de este agobio mental que nos angustia, que nos genera ansiedad, que dibuja realidades que no son? ¿Podemos hacerlo? No, solo no podemos. Necesitamos de renovar en el espíritu de nuestra mente, que venga el Espíritu Santo de Dios y limpie todo pensamiento que no es real, que es subjetivo y que no es de Dios, que no es digno, que no es puro, que es todo lo contrario a lo que nos deja aquí escrito a los filipenses. Para concluir, hay muchas cosas para que pensemos juntos, pero positivamente. Les quería comentar que en un lugar había una persona que estaba en la calle haciendo una encuesta y quiere saber cuál es el mayor deseo que tiene una persona. Entonces se acercó esta persona encuestadora y le dijo a un hombre que era prestamista y financista: ¿qué cosa usted desearía más? Entonces dijo: yo desearía tener dinero, dinero y más dinero. Se acercó un joven y le preguntó: ¿qué cosa es la que usted desearía más? Y dijo: y yo desearía tener dinero, mujeres, diversión, diversión y más diversión. Pasó una persona que estaba alcoholizada, que no estaba haciendo mucho equilibrio, y le preguntó: ¿qué es lo que usted más desea? Y dijo: yo quiero tener mi alacena llena de todas y distintas bebidas alcohólicas. Hasta que pasó por allí un hombre maduro, mayor, ya con canas en su cabello, y le preguntó: ¿qué es lo que usted más desea? Y dijo: yo deseo primero Cristo, en segundo lugar a Cristo y en tercer lugar a Cristo. Con esto, hermanos, y para concluir, quiero decirles que Cristo debiera ser nuestra elección, pero es muy importante ocuparse y enfocarse en uno para poder tomar esta decisión. Las decisiones, los pensamientos que hacemos tienen mucha relación con nuestro corazón, porque la abundancia del corazón habla de la boca. Donde esté nuestro deseo es donde estará nuestro corazón. Y no miremos a otro. Tenemos que evaluarnos a nosotros solos. Mateo 7, 3 al 4 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo le dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Pablo, cuando le escribió a los Gálatas, hablando de aquellos cambios espirituales que a veces tenemos que hacer, lo comparó con algo tan bello como un nacimiento. Gálatas 4:9 dice:
Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que sea formado Cristo en ustedes. Pensemos en nuestra vida espiritual y que algunas cosas que Dios tiene que transformar para que Cristo sea formado en nosotros es como si fuera el dolor de una mujer que está por dar a luz. Como ese dolor. De la misma manera, es importante que nos podamos ejercitar en buscar las cosas de arriba. Concluyamos pensando en Colosenses 3, 1 al 4. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, la propuesta de hoy es: trabaja en oración y ponte a buscar estos pensamientos en Cristo Jesús. El pasaje termina diciendo: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Quiero decirles que hace poco tiempo en nuestro país una mujer de 87 años, Sara Vidart, falleció. Y ella tenía un anhelo muy grande en su corazón, y que era que sus hijos se entregaran al Señor, se acercaran, cuestión que ella ha fallecido y no pudo ver. Sin embargo, esta mujer tan fiel no dejó de manifestar sus dudas, sus tristezas, a veces como hasta sus discusiones con Dios, por esto que no podía ver. Y era algo bueno que ella anhelaba ver. Sin embargo, no dejó de ser fiel a Dios. Y nosotros de ella hemos oído, hemos visto su testimonio, su evangelio hacia otras personas. Pablo nos dice, como les decía a los filipenses: ustedes me vieron, ustedes oyeron, ustedes recibieron, por favor, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes. Que Dios les bendiga.